El cierzo soplaba con una insistencia fúnebre entre las ruinas de Belchite Viejo, un viento que parecía arrastrar consigo los ecos de lamentos olvidados. No era un sonido meramente físico. El ulular del aire contra la piedra rota y el metal oxidado era una presencia, un peso en el aire que se adhería a la piel y enfriaba los huesos con una humedad que no provenía de la... Julián Soto sintió ese frío mientras ajustaba el cuello de su abrigo, sus ojos recorriendo la silueta esquelética de la iglesia de San Martín de Tours. El sol de la tarde aragonesa, bajo y anaranjado, teñía las paredes acribilladas de una luz espectral, acentuando cada boquete de metralla como una herida abierta en la memoria de la piedra. Había sido convocado por la fundación que supervisaba la lenta y casi simbólica consolidación de las ruinas. No eran arqueólogos ni historiadores del arte. Eran, en su mayoría, ingenieros y arquitectos pragmáticos que luchaban contra la gravedad y el tiempo. Pero habían encontrado algo que escapaba a sus competencias, algo que había detenido las obras en el ábside de la iglesia. Lo llamaron el hallazgo anómalo. Julián, especialista en cartografía histórica y simbología arcaica, se había ganado una reputación discreta por resolver enigmas que vivían en la intersección del mapa y el mito. No era un aventurero, sino un académico paciente, un hombre cuya emoción más intensa residía en el desciframiento de una tinta desvaída o la interpretación de un petroglifo olvidado. El encargado de la obra, un hombre corpulento llamado Ramiro, lo condujo al interior del templo sin techo. El cielo era la única bóveda que quedaba. Sus pasos resonaban sobre un suelo de escombros y tierra compactada, un eco solitario en la vasta nave silenciosa. «Está aquí», dijo Ramiro, su voz un murmullo respetuoso, como si temiera despertar a los fantasmas que, según la leyenda local, aún vagaban por las calles vacías al anochecer. Señaló un nicho en la pared del ábside, a media altura. Había estado oculto tras una capa de yeso tardío, probablemente del siglo XVIII, que se había desprendido durante los trabajos de estabilización. Detrás no había ladrillo ni sillar, sino una pequeña oquedad sellada con una losa de pizarra sin marca. Cuando la retiraron con sumo cuidado, encontraron el objeto. Ahora descansaba sobre una mesa de caballetes improvisada, protegido del viento por una lona. Ramiro la apartó, y Julián contuvo el aliento. No era un relicario, ni un conjunto de monedas, ni los huesos de un santo olvidado. Era un cilindro de cuero oscuro, casi negro por la edad, sellado en ambos extremos con cera rojiza, en la que se adivinaba la impronta de un sello, ahora casi ilegible. El cuero estaba reseco y frágil, pero intacto. Nadie se ha atrevido a abrirlo, confesó Ramiro. Pensamos, bueno, que debía verlo alguien como usted primero. Julián se puso unos guantes de látex que siempre llevaba en su maletín. Tomó el cilindro con una delicadeza quirúrgica. Pesaba más de lo que aparentaba. La cera estaba quebradiza. Con una pequeña espátula, retiró con cuidado los fragmentos del sello. Debajo, el cuero estaba plegado hacia adentro. Le llevó casi media hora de trabajo minucioso. Bajo la atenta mirada de Ramiro y dos de sus obreros, abrir uno de los extremos sin dañar el contenido. Dentro había un rollo de lo que parecía ser vitela, un pergamino de una finura extraordinaria. Al desenrollarlo, un olor extraño llenó el aire. No era el olor a humedad o a moho de los documentos antiguos. Era algo más orgánico y mineral a la vez, con un toque débilmente metálico, como a sangre seca y tierra mojada. El documento no era un texto, era un mapa, pero un mapa como Julián no había visto jamás. No representaba una comarca, un reino o una provincia. Carecía de topónimos, de escalas, de cualquier referencia geográfica convencional. El dibujo estaba trazado con una tinta sepia que había resistido el paso de los siglos de una forma asombrosa. En lugar de ciudades y ríos, mostraba una serie de símbolos interconectados por una línea sinuosa. Eran pictogramas extraños, algunos vagamente familiares, una espiral, una luna creciente, un árbol con raíces expuestas. Pero otros eran completamente abstractos, combinaciones de geometrías que parecían vibrar con un significado oculto. En el centro del mapa, dominando la composición,
Había un símbolo singular, una espiral que giraba hacia la izquierda, atravesada en su centro por una línea vertical con tres trazos horizontales, como los peldaños de una escalera. Julián sintió un cosquilleo en la nuca. Aquel símbolo no pertenecía a ninguna tradición heráldica, alquímica o religiosa que conociera, y las conocía casi todas. ¿Qué cree que es?, preguntó Ramiro, incapaz de contener más su curiosidad. Julián no apartó la vista de la vitela. No lo sé, respondió con sinceridad. Parece una ruta, una peregrinación, pero hacia un lugar que no está en ningún mapa conocido. Sus dedos siguieron la línea principal, que partía de un símbolo que representaba una torre en ruinas demasiado genérico para ser útil, y se dirigía hacia el norte. La línea se interrumpía en 3 puntos, marcados con una cruz de brazos iguales. Junto a cada cruz, un pictograma distinto. El primero era una cueva junto a un río serpenteante. El segundo, un camino recto flanqueado por lo que parecían ser ovejas o carneros. El tercero, era el más enigmático, una estrella de 8 puntas sobre un pozo. Lo más desconcertante era la propia vitela. Al trasluz, Julián notó unas marcas de agua casi imperceptibles, un patrón de fibras que no correspondía a ningún taller de pergaminos europeo que pudiera identificar. Y la tinta. Hizo una pequeña prueba en una esquina con un kit de campo. Los reactivos no mostraron presencia de agalla de roble ni de hollín. Los componentes habituales. La composición era anómala. Pasó el resto de la tarde y parte de la noche en una pequeña oficina improvisada en un barracón a las afueras del pueblo nuevo de Belchite. Con una lupa de gran aumento y una lámpara de luz ultravioleta, estudió cada milímetro del mapa. Bajo la luz UV, aparecieron unos trazos finísimos, casi invisibles, que conectaban los símbolos de una manera diferente, creando una segunda capa de información. Era una especie de mapa estelar superpuesto al terrestre, pero las constelaciones tampoco eran las clásicas. Se sentía observado, no por una persona, sino por el objeto mismo. El mapa no era un simple documento, era un desafío, un acertijo formulado en un lenguaje perdido. Quienquiera que lo hubiera creado y escondido en el muro de aquella iglesia, lo había hecho con la intención de que solo alguien con un conocimiento muy específico pudiera entenderlo. El primer punto de la ruta, la cueva junto al río, era el único que ofrecía una pista tangible, una imagen que podía corresponderse con un lugar real, un río serpenteante y una cueva en su ribera. España estaba llena de lugares así, pero la dirección general era hacia el norte, y el estilo de los pictogramas, a pesar de su extrañeza, tenía un aire, una cadencia en el trazo, que le recordaba a ciertos manuscritos visigóticos o mozárabes. Eso situaba su origen potencial entre los siglos 8 y X, mucho más antiguo de lo que la propia iglesia parecía. O quizás era una copia posterior de un documento mucho más antiguo. Esa noche, Julián apenas durmió. El viento de Belchite golpeaba las ventanas del modesto hostal donde se alojaba, y cada ráfaga parecía susurrarle fragmentos de un enigma. Extendió una copia fotográfica de alta resolución del mapa sobre la mesa de su habitación. La espiral con la escalera en el centro lo miraba fijamente, como un ojo antiguo y sabio. Era la clave, estaba seguro, pero una clave para una cerradura que ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente, antes de que el sol se levantara del todo, volvió a las ruinas. Necesitaba pensar en el lugar donde el mapa había sido encontrado. El contexto era: ¿por qué en Belchite? ¿Por qué en esa iglesia? La historia del pueblo era una de guerra y destrucción, pero antes de 1937 había sido un próspero enclave, con una historia que se remontaba a los romanos. Paseó por la calle Mayor, un cañón de fachadas destrozadas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus propias pisadas sobre los cascotes. Se detuvo frente al convento de San Rafael. Miró hacia la torre del reloj. Algo no encajaba. El mapa había sido escondido en un muro del siglo XVIII, pero el objeto parecía mucho más antiguo. ¿Fue escondido entonces por alguien que lo encontró y quiso protegerlo? ¿O fue creado en esa época imitando un estilo arcaico? Volvió a la iglesia de San Martín.
Se quedó de pie en el centro de la nave, mirando el cielo abierto. Trató de imaginarla en su esplendor, con sus retablos y sus fieles. ¿Quién, en el siglo XVIII, habría tenido acceso a un conocimiento tan esotérico y la necesidad de ocultarlo de una forma tan elaborada? La respuesta llegó como un susurro en su mente. Alguien perseguido, alguien que custodiaba un secreto prohibido. La Inquisición, aunque en decadencia, todavía existía en ese siglo. Se concentró de nuevo en el primer pictograma, la cueva junto al... La línea en el mapa partía de la torre en ruinas, Belchite mismo, una premonición de su futuro, y se dirigía al noroeste. Trazó una línea imaginaria en un mapa moderno de España. Noroeste desde Zaragoza, Huesca, Navarra, La Rioja, Soria, el Duero. El río de los poetas, un río lleno de meandros y riberas escarpadas. Y Soria era famosa por sus eremitorios rupestres. Era una corazonada, una hebra delgada en un tapiz inmenso, pero era la única que tenía. Guardó con sumo cuidado el mapa original en un tubo protector y dejó las copias fotográficas sobre la mesa. Antes de marcharse, echó un último vistazo a las ruinas. La luz de la mañana era limpia y fría, despojando al lugar de sus fantasmas nocturnos y mostrándolo en su cruda realidad de piedra y olvido. Pero Julián ya no veía solo ruinas. Veía el primer eslabón de una cadena, el prólogo de una historia que se negaba a morir. El misterio había echado raíces en él, y sabía, con una certeza que le erizó la piel, que no podría descansar hasta llegar al final de esa ruta dibujada con tinta extraña sobre una piel de animal nonato. Su viaje acababa de empezar. El viaje a Soria fue un lento descenso hacia un paisaje más íntimo y austero. Dejó atrás los llanos resecos de Aragón para adentrarse en las ondulaciones de la meseta castellana, una tierra de horizontes infinitos y cielos de un azul profundo y doloroso. Julián conducía en silencio, con el mapa guardado en su maletín en el asiento del copiloto. Sentía su presencia como la de un pasajero mudo, un guía que solo hablaba en acertijos. Soria lo recibió con un aire melancólico y una belleza serena. Aparcó cerca de la Alameda de Cervantes y caminó, dejando que la ciudad le hablara. No fue directamente a buscar cuevas. Primero, necesitaba más contexto. Su instinto le decía que un mapa tan singular no podía existir en el vacío. Debía estar conectado a una tradición, a un grupo, a una historia olvidada. Y el mejor lugar para buscar esas historias era el Archivo Histórico Provincial. Pasó los siguientes 3 días sumergido en el silencio solemne del archivo. Un silencio que olía a papel viejo y a tiempo de solicitó legajos de los siglos XVII y XVIII, centrándose en los registros eclesiásticos, los procesos de la Inquisición local y las crónicas de los monasterios de la región. Era una búsqueda a ciegas, como buscar una aguja en un pajar sin saber siquiera si la aguja existía. Revisó cientos de páginas de caligrafía enrevesada, leyendo sobre disputas de tierras, denuncias por brujería, inventarios de conventos. No buscaba una mención directa al mapa, sino una anomalía, un patrón, algo fuera de lugar. Buscaba el eco del símbolo de la espiral. Al cuarto día, cuando la frustración empezaba a hacer mella en su paciencia, lo encontró. No era el símbolo exacto, pero era una descripción. En un legajo polvoriento que detallaba la disolución de una pequeña cofradía laica a finales del siglo XVII, un inquisidor describía con desdén los emblemas heréticos encontrados en su lugar de reunión, una ermita abandonada en las afueras de la ciudad. El inquisidor mencionaba una espiral que se retuerce contra el sol, atravesada por una escala impía, símbolo de un ascenso que no es hacia Dios. El corazón de Julián dio un vuelco. Una espiral que se retuerce contra el sol levógira hacia la izquierda, atravesada por una escala impía, era su símbolo. La cofradía se llamaba los Custodios del Recuerdo, o, en latín macarrónico según el inquisidor, Custodes Memoriae. El informe los acusaba de sincretismo, de mezclar ritos cristianos con supersticiones paganas de los gentiles, y de poseer libros prohibidos que versan sobre la naturaleza del tiempo y la tierra. El informe concluía que la cofradía había sido desmantelada, sus miembros dispersados y sus bienes confiscados. No se mencionaba ningún mapa.
pero Julián ya tenía un nombre, un hilo del que tirar. Pasó el resto del día investigando a los Porcustodes Memoriae. Apenas había información. Parecían haber sido un grupo extremadamente discreto, casi secreto, que operó en los márgenes de la ortodoxia durante un par de siglos antes de ser purgado. Sus creencias parecían centrarse en una especie de cristianismo gnóstico que veneraba el conocimiento, la porgnosis, como camino a la salvación, y consideraba el mundo material como una copia imperfecta de una realidad espiritual. Creían que ciertos lugares en la tierra eran puntos de resonancia, donde el velo entre los dos mundos era más delgado, y registraban estos lugares. Julián sintió una oleada de excitación. El mapa no era una ruta a un tesoro, era un mapa de esos puntos de resonancia. Ahora, el primer pictograma cobraba un nuevo sentido: la cueva junto al río. El informe inquisitorial no especificaba la ubicación de la ermita donde se reunían, pero mencionaba que estaba excavada en la roca viva, a la vera del Duero, como las guaridas de los antiguos anacoretas. Solo había un lugar en Soria que encajara a la perfección con esa descripción: la ermita de San Sat. Aquella tarde, Julián caminó por la ribera del Duero, siguiendo el paseo que Machado inmortalizó en sus poemas. El río fluía lento y majestuoso, flanqueado por álamos dorados por el otoño. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y hojas en descomposición. A lo lejos vio la ermita, aferrada a la ladera rocosa como un nido de águila, su silueta barroca recortada contra el cielo. La subida por las escaleras que serpenteaban por la roca fue como un ascenso a otro. Entró en el complejo de cuevas y pasadizos que conducían a la capilla principal. El lugar era un laberinto de piedra, fe y leyenda. Según la tradición, allí vivió el anacoreta San Saturio en el siglo V. Era un lugar sagrado desde mucho antes del cristianismo, un punto de poder que la Iglesia había sabido asimilar. Un lugar perfecto para los Porcustodes Memoriae. La ermita estaba abierta al público, y un puñado de turistas paseaban en silencio. Julián los ignoró. No buscaba en los lugares obvios. Recorrió las salas, las capillas excavadas en la roca, la sacristía. Sus ojos no buscaban arte ni reliquias, buscaban el símbolo, la espiral, una marca, una inscripción, un detalle fuera de lugar. Lo encontró en el lugar más inesperado. En la sala capitular, una estancia octogonal con un impresionante fresco en el techo que representaba escenas de la vida del santo. El fresco era del siglo XVIII, la misma época en que el mapa fue escondido en Belchite. Julián alzó la vista, estudiando la obra con la paciencia de un cazador, y entonces lo vio. En una esquina de la composición, en una escena que representaba a San Saturio orando en su cueva, había un detalle minúsculo, casi perdido entre los pliegues de la túnica de un ángel. No era la espiral completa, pero era una variación, adaptada para pasar desapercibida. Una pequeña voluta decorativa que, al observarla con atención, giraba hacia la izquierda y estaba cruzada por 3 pequeñas pinceladas doradas. La escala impía. Era una firma secreta, un mensaje para iniciados. El ángel no señalaba al santo. Su dedo índice apuntaba sutilmente hacia un punto en la pared opuesta. Julián siguió la dirección con la mirada. La pared parecía lisa, cubierta por un estuco blanco y desnudo. No había nada, o eso parecía. Se acercó. La luz que entraba por una de las ventanas incidía en la pared con un ángulo muy específico. Y con esa luz se revelaba. No era una inscripción tallada, sino un cambio casi imperceptible en la textura del estuco. Un bajorrelieve tan sutil que era invisible con luz frontal. Eran palabras, unas pocas líneas en un latín rústico, dispuestas en forma de acertijo. Ubi tres aquae saltant, via ovium ducit, subsidere pastoris, umbra lapidista set. Donde 3 aguas saltan, el camino de las ovejas guía. Bajo la estrella del pastor, la sombra de la piedra calla. Julián sacó su cuaderno y lo transcribió. Sintió el mismo escalofrío que en Belchite. Esto no era una casualidad. Era el segundo eslabón de la cadena. El mapa lo había llevado hasta aquí, y este acertijo lo llevaría al siguiente punto: el camino de las ovejas.
vía o no podía ser otra cosa que una cañada real, las antiguas rutas de la trashumancia que cruzaban la península como arterias milenarias. Y la cañada real galiana, una de las más importantes, pasaba no muy lejos de Soria, dirigiéndose hacia el oeste, hacia Extremadura, cruzando las provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. El pictograma del mapa, el camino recto con ovejas, ahora tenía sentido, donde tres aguas saltan. Un punto de confluencia de tres ríos, o quizás tres arroyos. Un hito geográfico específico en la inmensidad de la cañada, bajo la estrella del pastor. La estrella polar, o quizás Venus, el lucero del alba y del atardecer. Indicaba un momento, una alineación astronómica. La sombra de la piedra calla. El secreto estaba en la sombra proyectada por una piedra, un menhir, un hito. A una hora determinada, la sombra señalaría el lugar exacto. Era un rompecabezas de una complejidad exquisita. Requería conocimientos de geografía, de astronomía y de la propia Tierra. Era una prueba, un filtro para asegurarse de que solo los dignos, los que entendían el lenguaje de los porcustodes memeorie, pudieran seguir adelante. Mientras descendía de la ermita, el sol comenzaba a ponerse sobre el Duero, tiñendo el agua de colores cobrizos. Julián se sintió, por primera vez, menos un investigador y más un peregrino. Estaba siguiendo las huellas de una cofradía desaparecida hacía siglos, en un viaje hacia un destino desconocido. Pero mientras caminaba de vuelta a su coche, una sensación de inquietud se instaló en su nuca. La misma sensación que a veces tenía en Belchite, la sensación de ser observado. Se giró bruscamente. El paseo estaba casi desierto, solo una pareja de ancianos a lo lejos. No había nadie. Atribuyó la sensación a la intensidad de los últimos días, a la inmersión total en el misterio. Sin embargo, no pudo evitar mirar el espejo retrovisor varias veces mientras salía de Soria. Un coche oscuro, un sedán sin distintivos, pareció tomar las mismas calles que él durante un par de kilómetros antes de desviarse. Probablemente una coincidencia. Pero los porcustodes memoriae habían sido perseguidos y aniquilados. ¿Y si el objeto de su búsqueda no estaba tan olvidado como él creía? ¿Y si no era el único que buscaba los lugares donde el velo entre los mundos era más delgado? La duda, como una semilla venenosa, se plantó en su mente. La peregrinación acababa de volverse peligrosa. El siguiente tramo del viaje, a lo largo de la antigua Cañada Real, ya no sería solo una búsqueda intelectual. Sería una prueba de supervivencia. La Cañada Real Galiana no era una carretera, sino una herida antigua en el paisaje, una franja de tierra de 90 varas castellanas de ancho que se extendía por cientos de kilómetros. A veces era un camino de tierra bien definido, otras se perdía entre campos de cultivo o se convertía en una maraña de senderos. Seguirla no era una cuestión de GPS, sino de interpretar mapas topográficos antiguos, de buscar los mojones de piedra que marcaban su paso, y sobre todo, de sentir el flujo de la tierra. Julián dedicó 2 semanas a la preparación. En la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid, estudió a fondo la historia de la Mesta y las Cañadas. Descubrió que la Galiana, también conocida como la Cañada Real de la Plata en algunos tramos, era una de las más antiguas, posiblemente superpuesta a rutas prerromanas. Su siguiente tarea fue encontrar el Salto de las Tres Aguas. Cruzando datos de mapas hidrográficos, registros de toponimia y viejas crónicas locales, encontró un candidato prometedor. En la provincia de Zamora, cerca de la comarca de Sanabria, en un tramo de la cañada que atravesaba las estribaciones de la Sierra de la Culebra, existía un paraje conocido antiguamente como Las Tres Fuentes. No eran 3 ríos, sino el nacimiento de 3 arroyos, el arroyo de la Loba, el arroyo del Ciervo y el arroyo del Urogallo, que brotaban muy cerca unos de otros antes de tomar caminos separados. El nombre antiguo era casi una traducción poética del acertijo. El viaje a Zamora fue un cambio de escenario radical. Dejó atrás la sobriedad de Soria para adentrarse en una tierra más salvaje y despoblada. La Sierra de la Culebra era famosa por albergar la mayor densidad de lobos de Europa occidental. Era un territorio de bosques de robles, matorrales de brezo y un silencio profundo,
casi prehistórico. Julián dejó su coche en un pequeño pueblo llamado Villar de Ciervos, cuya arquitectura de piedra y pizarra parecía haber brotado de la propia tierra. Se equipó con una mochila, un saco de dormir, comida para varios días, una brújula y mapas detallados. A partir de aquí, seguiría a pie. Necesitaba moverse al ritmo de los antiguos pastores, sentir el terreno bajo sus botas. El primer día en la cañada fue una inmersión en la soledad. El camino era a veces claro, a veces apenas una intuición entre los robles. No se cruzó con nadie. El único sonido era el viento en las hojas, el canto de un arrendajo y el latido de su propio corazón. El aire era puro y frío, y olía a musgo y a tierra húmeda. Se sentía a la vez insignificante y profundamente conectado con aquel paisaje. Acampó la primera noche junto a un arroyo. Mientras el cielo se teñía de un violeta intenso, encendió un pequeño fuego. El crepitar de la leña era una compañía reconfortante contra la inmensidad de la oscuridad que se cernía sobre el bosque. Fue entonces, mientras observaba las llamas danzar, cuando la sensación de ser observado volvió, más fuerte e innegable que nunca. No era un animal. Conocía la presencia sigilosa de los animales del bosque. Esto era diferente. Era una inteligencia, una atención dirigida. Escudriñó la oscuridad más allá del círculo de luz del fuego. No vio nada, pero sintió una quietud antinatural, la ausencia de los pequeños ruidos nocturnos del bosque. Algo o alguien estaba ahí fuera, observándolo, esperando. Apagó el fuego antes de meterse en el saco de dormir, sintiéndose expuesto y vulnerable. Apenas durmió, sobresaltado por cada crujido de una rama, cada ulular de un búho. ¿Era la paranoia, alimentada por la soledad y la tensión de la búsqueda? ¿O su descubrimiento había atraído una atención no deseada? Pensó en el coche oscuro de Soria. Quizás no había sido una coincidencia. A la mañana siguiente, encontró la prueba. A unos 50 metros de su campamento, oculta tras unos helechos, había una huella. Una bota de montaña moderna, de una marca cara. Una huella que no estaba allí la tarde anterior. Alguien lo había estado vigilando durante la noche. El miedo fue una sacudida eléctrica, pero fue rápidamente reemplazado por una fría determinación. La búsqueda había dejado de ser un juego intelectual. Había un competidor, un adversario que jugaba con reglas diferentes. A partir de ese momento, Julián se movió con un sigilo renovado. Se desviaba del camino principal, usando el bosque como cobertura, borrando sus huellas siempre que podía. Su peregrinaje se había convertido en una huida y una persecución al mismo tiempo. 2 días después, llegó al paraje de las Tres Fuentes. Era un lugar de una belleza tranquila y primigenia. En una pequeña hondonada cubierta de musgo, el agua brotaba de la tierra en 3 puntos distintos, formando pequeños manantiales que daban origen a los 3 arroyos. El acertijo era correcto. Estaba en el lugar adecuado. Ahora quedaba la segunda parte, bajo la estrella del pastor, la sombra de la piedra calla. La estrella del pastor podía ser Venus, visible al amanecer y al atardecer, y necesitaba una piedra. Exploró la zona. A unos 100 metros de los manantiales, en una pequeña elevación del terreno, había un menhir. No era grande, apenas 2 metros de altura, pero era inconfundiblemente una obra humana. Una piedra hincada verticalmente, cubierta de líquenes y siglos de olvido. No aparecía en ningún mapa arqueológico. Era otro secreto de los porcustodes. Julián decidió esperar al atardecer. Se ocultó entre unas rocas, desde donde podía vigilar tanto el menhir como los alrededores. El sol comenzó a descender, y el cielo se tiñó de naranja y púrpura. Y entonces, brillante y solitaria en el crepúsculo, apareció Venus, la estrella del pastor. Observó la sombra del menhir. A medida que el sol se hundía en el horizonte, la sombra se alargaba sobre la hierba. Se movía lentamente, como el minutero de un reloj cósmico. Julián contuvo la respiración. La sombra se deslizó sobre la tierra, y en un momento preciso, justo cuando Venus alcanzaba su máximo brillo, antes de que la oscuridad total cayera, la punta de la sombra tocó una roca plana, casi a ras de suelo, que hasta entonces había pasado desapercibida. Esperó una hora más,
inmóvil en su escondite, asegurándose de que estaba solo. El bosque estaba en silencio, una quietud tensa. Finalmente se acercó a la roca. Estaba cubierta de musgo. Con su navaja lo raspó con cuidado. Y debajo, grabado en la piedra, estaba el símbolo. La espiral levógira con la escalera, pero no era solo el símbolo. La roca era una laja, una tapa. Usando la navaja como palanca, consiguió moverla. Debajo había un hueco, un pequeño pozo seco revestido de piedras. Y en el fondo, envuelto en un cuero tratado para resistir la humedad, había otro objeto. No era un mapa, era un libro. Un pequeño códice encuadernado en madera, con las páginas de pergamino fino. La caligrafía era la misma del mapa, pero esta vez era un texto, escrito en un latín tardío mezclado con extraños símbolos que Julián no reconoció. El libro no tenía título. Comenzaba con una frase: Natura no facit saltus, sed nos gradimur. La naturaleza no da saltos, pero nosotros caminamos por peldaños. Era un tratado de los por custodes memoriae. Hojeó las páginas con manos temblorosas. Hablaba de las líneas de memoria de la tierra, de cómo ciertos lugares retienen ecos del pasado y del futuro, de la geometría sagrada del paisaje. Era una cosmología completa, una visión del mundo radicalmente diferente a cualquier otra que conociera. Y en las últimas páginas encontró lo que buscaba: una descripción del tercer y último punto de la ruta. El pictograma del mapa, la estrella de 8 puntas sobre un pozo. El texto era críptico, pero Julián, ahora inmerso en la lógica de los porcustodes, pudo descifrarlo. No se refería a una estrella en el cielo. La estrella de 8 puntas era un símbolo para un cruce de caminos, específicamente, un lugar donde se cruzaban 8 caminos antiguos, una rosa de los vientos terrestre. Y el pozo no era un pozo de agua, sino un pozo de silencio, un lugar de una quietud y un aislamiento profundo. El texto daba una referencia geográfica precisa, disfrazada de alegoría, donde el viejo reino de los leones se rinde al de los lobos, y el agua que corre hacia el poniente se vuelve dulce. Una frontera histórica y geográfica. La descripción apuntaba inequívocamente a los arribes del Duero, en la frontera entre Zamora y Salamanca con Portugal, un cañón espectacular, donde el Duero, antes de convertirse en frontera, se encajona entre paredes de granito. Un lugar de una belleza sobrecogedora y un aislamiento casi total. De repente, un ruido. El chasquido de una rama seca a sus espaldas. Julián se giró de golpe, con el corazón en la garganta. Una figura emergió de la oscuridad del bosque. No era alta, pero se movía con una seguridad depredadora. Vestía de oscuro, y su rostro quedaba semioculto por la sombra de una capucha. Un libro interesante, dijo la figura. La voz era neutra, imposible de identificar. No era la voz de un matón, sino de alguien educado, frío. Ha hecho un buen trabajo de interpretación, mucho mejor que los anteriores. ¿Quién es usted?, preguntó Julián, poniéndose en pie lentamente, colocando el libro a su espalda. Digamos que soy un coleccionista, con un interés familiar en el legado de los Porcustodes Memoriae. Mis antepasados, por desgracia, estaban en el bando que los quemaba. Yo prefiero un enfoque más adquisitivo. La figura dio un paso adelante. Entrégueme el libro y el mapa, señor Soto. No tiene ni idea de lo que está manejando. Esto no es un juego académico. ¿Me ha estado siguiendo desde Belchite?, preguntó Julián, tratando de ganar tiempo, su mente corriendo a toda velocidad. Desde antes, desde que la fundación contactó con la universidad. Tenemos oídos en muchos sitios. Sabíamos que si alguien podía descifrar el primer paso, sería usted. Nos ha ahorrado mucho trabajo. La figura dio otro paso. Ahora Julián podía ver sus ojos bajo la capucha. Eran oscuros y carecían de cualquier emoción. Esto no era una negociación. El conocimiento que hay en este libro no debería estar en manos de nadie que lo quiera para sí mismo, dijo Julián, su voz más firme de lo que se sentía. El coleccionista sonrió, una mueca sin alegría. El conocimiento es poder, señor Soto, y el poder no se comparte, se posee. En ese momento, Julián supo que no saldría de allí con el libro. Tenía que tomar una decisión, el conocimiento o su vida. Pero la idea de entregar el legado de los Porcustodes por aquella figura sombría
le resultaba insoportable. Miró a su alrededor, desesperado. El pozo de piedra, vacío a sus pies, el menhir a su espalda, el bosque oscuro. No había escapatoria. La elección es suya, dijo la figura, y de su chaqueta sacó algo que brilló débilmente a la luz de las estrellas. No era un arma de fuego, era un cuchillo de aspecto antiguo, casi ceremonial. Julián apretó el códice contra su espalda. La verdad final, el último punto de la ruta, estaba a su alcance, pero un abismo de violencia se abría ante él. El silencio de la Sierra de la Culebra ya no era pacífico. Era el silencio expectante que precede a la explosión, al grito, al final de un camino que había empezado en unas ruinas lejanas y que ahora lo había llevado al borde de su propia destrucción. La última prueba de los por custodes memoriae, por no era un acertijo, sino un sacrificio, y Julián tenía que decidir si estaba dispuesto a pagarlo. El aire se volvió denso, pesado con la inminencia de la violencia. Julián retrocedió un paso, sus talones tropezando con el borde del pozo de piedra. La figura avanzó, el cuchillo en su mano no como una amenaza, sino como una certeza. No había ira en su rostro, solo una determinación gélida. No entiende lo que está en juego, dijo la figura. Esto no es sobre libros o historia, es sobre control. Los porcustodes creían que podían trazar el mapa del alma de la tierra. Quien controle esos puntos controla mucho más que un simple pedazo de tierra. La mente de Julián trabajaba a una velocidad febril. No era un hombre de acción. Sus armas eran la lógica, la paciencia y el conocimiento. Y fue el conocimiento lo que le ofreció una última y desesperada oportunidad. El conocimiento del lugar, la sombra de la piedra calla, susurró Julián para sí mismo, y luego, más alto, mirando directamente a los ojos de su adversario: usted conoce la historia de su familia, pero no conoce la historia de este lugar. Los porcustodes, no solo marcaban sitios, los protegían. La figura se detuvo, a apenas 2 metros de él. Una pizca de curiosidad, o quizás de arrogancia, detuvo su avance. ¿Protegerlos? ¿Con acertijos y símbolos? Ingenuo. No solo con símbolos, dijo Julián, su voz ganando una confianza que no sentía. Señaló con la cabeza hacia el menhir. Esa piedra no es solo un marcador de sombras, es un ancla, un punto de equilibrio. Este lugar, las 3 fuentes, es geológicamente inestable. Hay una falla subterránea justo debajo de nosotros. Ellos lo sabían, lo estudiaron. Era un farol, una invención total nacida de la desesperación. Pero lo dijo con la convicción de un académico exponiendo una tesis. La figura frunció el ceño. ¿Y qué? Y que el pozo no está vacío, continuó Julián, su corazón latiendo desbocado. Es un contrapeso. La laja que lo cubre distribuye la tensión. Al quitarla, hemos alterado el equilibrio. Mientras hablaba, dio un golpe disimulado con el pie a una de las piedras del brocal del pozo. La piedra, suelta por el paso de los siglos, se desprendió y cayó al fondo con un ruido sordo y decepcionante. La figura soltó una risa seca. Un truco patético, señor Soto, de verdad esperaba. Pero su risa se cortó. Un temblor bajo sus pies. Leve, casi imperceptible, pero inconfundible. Un crujido profundo, como el quejido de la tierra. Ambos se quedaron helados. El temblor se repitió, un poco más fuerte esta vez. Pequeños trozos de tierra se desprendieron del borde del pozo. Julián no sabía qué estaba pasando. Era una coincidencia cósmica, una respuesta imposible a su mentira, o había algo de verdad en las creencias de los porcustodes, porque él no podía comprender. Su adversario miró al suelo, luego a Julián, con una expresión de incredulidad y un primer atisbo de miedo. Esa vacilación fue todo lo que Julián necesitó. Con un movimiento repentino, arrojó el códice, no a la figura, sino hacia la oscuridad del bosque, en dirección a los manantiales. «¡El libro!», gritó. El instinto del coleccionista fue más fuerte que su cautela. La figura se giró instintivamente hacia el lugar donde el libro había caído, dando un paso en esa dirección. En ese instante, Julián se lanzó, no para atacar, sino para huir. Corrió en la dirección opuesta, rodeando el menhir y adentrándose en la negrura del bosque. Escuchó un grito de rabia a sus espaldas.
seguido por el sonido de pasos persiguiéndolo. Corrió a ciegas, tropezando con raíces, arañándose con las ramas. La adrenalina anulaba el dolor. Sabía que no podía correr más que su perseguidor en un terreno que no conocía. Entonces, el suelo tembló de nuevo, esta vez con una sacudida violenta que lo tiró al suelo. Se escuchó un estruendo terrible, un sonido de rocas rompiéndose y tierra desplazándose, proveniente del claro del menhir. Un grito ahogado, abruptamente cortado. Y luego, silencio. Un silencio profundo, absoluto, más denso que antes. Julián permaneció en el suelo, sin aliento, con el corazón queriendo salírsele del pecho. Esperó 1 minuto, 10, nada. Solo el sonido de su propia respiración entrecortada y el susurro del viento que volvía a levantarse. Con una cautela infinita, se puso en pie y regresó sobre sus pasos. Al llegar al borde del claro, lo que vio lo dejó sin habla. El pozo ya no era un pequeño agujero en el suelo. Se había convertido en una cima, un cráter de varios metros de diámetro. El menhir se había inclinado precariamente, a punto de caer en el agujero, y de la figura del coleccionista no había ni rastro. El suelo se lo había tragado. Su farol se había hecho realidad de una forma aterradora. O quizás no era un farol. Quizás los porcustodes realmente sabían cómo proteger sus secretos. Temblando, Julián buscó el códice. Lo encontró cerca de uno de los manantiales, milagrosamente intacto. Lo recogió. Sus páginas parecían vibrar en sus manos. No se quedó allí, con el libro a salvo en su mochila. Se alejó del lugar lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Caminó toda la noche, guiado por la brújula y las estrellas, hasta que los primeros rayos del alba lo encontraron cerca de la carretera. El viaje de vuelta a Villar de Ciervos fue un borrón. De vuelta en la civilización, en la seguridad anónima de una habitación de hotel en Zamora, Julián extendió de nuevo el mapa original y el códice. El misterio ya no era una aventura intelectual. Había cobrado un peaje de sangre, aunque fuera la de su enemigo. Sentía el peso de la responsabilidad de una forma abrumadora. El último punto. Los arribes del Duero. La estrella de 8 puntas sobre el pozo de silencio. El códice daba más detalles. Describía un antiguo monasterio, hoy en ruinas, llamado El Corazón del Silencio, Cor Silenti, construido en un promontorio donde confluían varios caminos de contrabandistas y antiguas sendas de peregrinación. Y en el centro del claustro en ruinas de ese monasterio había un pozo. No un pozo de agua, sino un pozo seco, un respiradero de la tierra, según el texto. Allí era donde terminaba el viaje. Allí es donde se encontraba el verdadero legado de los Porcustodes Memoriae. Julián sabía que tenía que ir. No podía detenerse ahora. La muerte del coleccionista significaba que por ahora estaba solo en la búsqueda. Pero también sabía que no podía actuar de forma imprudente. La organización o familia que estaba detrás de esa figura no se rendiría. Enviarían a otros. Pasó una semana planificando el tramo final. No iría como un excursionista, sino como un fantasma. Alquiló un coche diferente. Compró ropa nueva. Se movió por carreteras secundarias, evitando las grandes ciudades. Los arribes del Duero lo recibieron con una grandeza desoladora. El río se había convertido en un cañón profundo, con paredes de granito que caían a pique. El paisaje era espectacular y opresivo a la vez. Siguiendo las indicaciones del códice, encontró un camino de tierra que se adentraba en el parque natural, un camino que no aparecía en los mapas turísticos. Tras varias horas de conducción lenta y difícil, llegó al lugar. Las ruinas del monasterio del Corazón del Silencio. Eran poco más que los cimientos y algunos muros desmoronados, cubiertos de hiedra y maleza. Estaban en un lugar increíblemente aislado, con vistas al cañón del Duero. El silencio era total, absoluto, un pozo de silencio en sí mismo. Julián dejó el coche oculto entre unos árboles y se acercó a pie. El corazón le latía con una mezcla de expectación y temor. Recorrió las ruinas, identificando la iglesia, el refectorio y finalmente el claustro. Y en el centro, tal y como describía el códice, estaba el pozo.
Era un brocal de piedra circular, de unos 2 metros de diámetro, cubierto por una losa de granito maciza, con el símbolo de la estrella de 8 puntas grabado en su centro. Se necesitaron varias horas de trabajo, usando una barra de hierro que había traído y aprovechando las grietas de la piedra para mover la losa lo suficiente como para abrir un hueco. Debajo, una oscuridad total y un olor a tierra fría y a tiempo. Usando una linterna, iluminó el interior. No era muy profundo, apenas 4 metros, y el fondo no era de tierra, era de piedra, una especie de suelo de losas. Bajó por una escalera de cuerda. El espacio en el fondo era una pequeña cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de nichos, como un columbario, y en cada nicho descansaba un objeto. No era oro, no eran joyas, eran más libros, docenas de códices de cuero y madera, como el que él había encontrado, y junto a ellos, extraños instrumentos de latón y cristal, esferas armilares con configuraciones estelares desconocidas, mapas celestes grabados en planchas de pizarra y docenas de cilindros de cuero sellados, idénticos al que había iniciado todo su viaje. Era el archivo central de los Porcustodes Memoriae. El tesoro no era un objeto, era una biblioteca de conocimiento prohibido, de una ciencia y una filosofía que se habían desviado del curso de la historia y habían sido borradas. Julián se sentó en el suelo de piedra de la cámara, abrumado. Había llegado al final de la ruta. Había resuelto el enigma, pero una nueva pregunta, mucho más grande, se cernía sobre él. ¿Qué hacer ahora? Si revelaba su hallazgo, el mundo académico se lanzaría sobre. Los libros y objetos acabarían en un museo, etiquetados, catalogados y despojados de su contexto, de su espíritu. Su conocimiento sería diseccionado, debatido y finalmente neutralizado. Y la gente que había matado para conseguirlo no se detendría. Intentarían robarlo o desacreditarlo. Si lo mantenía en secreto, ¿no estaría traicionando el propósito de los porcustodes? O quizás su propósito nunca fue la divulgación, sino la preservación. Proteger el conocimiento hasta que llegara un tiempo en que el mundo estuviera preparado para él. Pasó horas en esa cámara subterránea, examinando los títulos de los códices, De Harmonia Mundi, et Terrae, Speculum Temporis, Geometria Animae. Era el trabajo de generaciones de pensadores, de místicos, de científicos que operaban en la sombra. Su decisión se formó lentamente, con la certeza tranquila de una verdad largamente meditada. No podía entregar este legado, ni al mundo académico ni a sus enemigos, pero tampoco podía abandonarlo. El mapa original, el que encontró en Belchite, era la clave. Era el examen de ingreso, y él lo había superado. Al hacerlo, sin saberlo, había aceptado una responsabilidad. El último custodio había muerto quizás, en el siglo XVIII, escondiendo la llave de su secreto en una iglesia en ruinas. Y ahora, en el siglo XXI, otro había llegado para tomar el relevo. Julián pasó los siguientes 2 días transportando, con un cuidado infinito, todo el contenido de la cámara a su vehículo. Cada viaje desde el pozo era un acto de compromiso. Cuando el último códice estuvo a salvo, volvió a colocar la pesada losa de granito sobre el pozo, borrando toda huella de su presencia. Condujo hacia el norte, sin un destino fijo, alejándose de su vida anterior. Su apartamento, su trabajo en la universidad, todo eso pertenecía a un hombre que ya no existía. Julián Soto, el académico, había muerto en algún punto de la Cañada Real Galiana. Quien conducía ahora era otra persona, un guardián, un custodio. Encontró un lugar, una vieja casa de piedra, para rehabilitar en una aldea remota de los picos de Europa. Un lugar tan olvidado por el tiempo como los propios porcustodes. Allí construyó una biblioteca, una bóveda segura para albergar el archivo. Su vida se convirtió en un monólogo silencioso con el pasado. Pasaba sus días traduciendo los textos, estudiando los mapas, aprendiendo a usar los extraños instrumentos. No era un trabajo académico, era un diálogo. Estaba aprendiendo a ver el mundo a través de sus ojos, no como un escenario inerte, sino como un organismo vivo, lleno de memoria y de intención. Nunca publicó sus hallazgos. Nunca contactó con sus antiguos colegas.
Para el mundo, Julián Soto era un académico prometedor que un día simplemente desapareció, víctima quizás de un accidente en una de sus excéntricas expediciones de campo. A veces, por la noche, sentado junto al fuego en su casa de montaña, extendía el primer mapa, el de la vitela extraña, y recordaba el viento de Belchite, el aroma del archivo de Soria, el miedo en la Sierra de la Culebra, y el silencio de los arribos. El mapa no lo había llevado a un tesoro, sino a un destino. No estaba solo. Estaba rodeado por las voces, las ideas y la sabiduría de los Porcustodes Memoriae. El recuerdo no se había perdido. Simplemente había cambiado de guardián. Y en la soledad de las montañas, bajo las mismas estrellas que habían guiado a los antiguos pastores, el último de los custodios velaba su secreto, esperando, quizás, el día en que pudiera volver a ser o quizás, simplemente, cumpliendo con el deber sagrado de recordar. La peregrinación había terminado, pero la custodia acababa de empezar. Los años que siguieron se disolvieron en el ritmo de las estaciones, cada una marcando un compás distinto en su nueva existencia. El invierno era un tiempo de reclusión y estudio profundo, con la nieve apilada contra los gruesos muros de piedra, y el único sonido siendo el crepitar de la leña en la chimenea y el susurro de las páginas. La primavera traía el estallido de la vida en los prados y bosques. Un tiempo para el trabajo físico, para reparar el tejado, cultivar un pequeño huerto y sentir la tierra bajo sus manos, comprendiendo de forma visceral los principios de Harmonia Mundi et Terrae. El verano era luminoso y expansivo. Pasaba días enteros explorando las cumbres, siguiendo los cursos de agua, trazando mapas de la geología y la flora locales, comparándolos con los antiguos diagramas celestes y terrestres del archivo, descubriendo correspondencias que la ciencia moderna había olvidado o nunca había conocido. Y el otoño, con su melancolía dorada, era un tiempo de síntesis, de recoger los frutos de su huerto y los de su intelecto, de ver cómo las piezas del vasto rompecabezas de los Porcustodes empezaban a encajar. Aprendió que el conocimiento que guardaba no era una colección de disciplinas separadas, sino una única y coherente visión del universo. La geometría animae no era psicología, sino el estudio de las estructuras fractales de la conciencia y su resonancia con los patrones del. El speculum temporis no trataba sobre la predicción del futuro, sino sobre la comprensión del tiempo como una dimensión maleable, con ecos y pliegues, donde el pasado y el futuro ejercen una influencia gravitacional sobre el presente. Los instrumentos de latón no eran meros astrolabios, eran dispositivos para medir e incluso influir en las corrientes de energía sutil que los códices llamaban el por anima mundi, el aliento vital del planeta. Poco a poco, Julián dejó de ser un simple lector para convertirse en un practicante. Reconstruyó, con la paciencia de un monje, una de las esferas armilares más pequeñas. No fue fácil. Requería no solo habilidad manual, sino un estado de concentración que bordeaba la meditación. Descubrió que los cristales tallados en su centro no eran decorativos. Vibraban con tonos casi inaudibles cuando la esfera se alineaba con ciertas configuraciones, no de estrellas, sino de lo que parecía ser un campo energético que emanaba de la propia Tierra. Empezó a sentir esas corrientes sin necesidad del instrumento, como un cambio en la presión del aire, una vibración en la roca bajo sus pies, un susurro en el borde de su audición. Su soledad era total, pero no se sentía solo. Las mentes que habían escrito aquellos libros se convirtieron en sus maestros, sus colegas, sus únicos compañeros. Discutía en silencio con ellos, cuestionaba sus premisas, se maravillaba ante la audacia de sus conclusiones. Se sentía parte de una cadena ininterrumpida, un eslabón viviente que conectaba un pasado borrado con un futuro incierto. Habían pasado casi 4 años. Su barba era larga y canosa, su piel curtida por el sol y el viento. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a los libros, ahora eran callosas y fuertes. El mundo exterior se había convertido en un rumor lejano, una ficción. No tenía radio, ni televisión, ni internet. Su único contacto
Era un viaje bimensual al pueblo más cercano, a varias horas de camino, para comprar provisiones básicas. Pagaba en efectivo, hablaba poco, y los lugareños lo aceptaban como el ermitaño de la casona del Cuervo, un excéntrico más de los que a veces buscaban refugio en la dureza de las montañas. Una noche de invierno, mientras una ventisca aullaba en el exterior, ocurrió algo que rompió la paz de su santuario. Estaba trabajando en la traducción de un texto particularmente denso, el Liber de Signis Caelestibus et Terrenis, cuando uno de los instrumentos más grandes, una especie de diapasón de cristal suspendido en un marco de bronce, emitió una nota baja y pura, un sonido que nunca antes había hecho por sí solo. Duró apenas unos segundos y luego se apagó, pero el silencio que dejó atrás era diferente. Estaba cargado de una tensión expectante. Julián se quedó inmóvil. El instrumento, según el códice que lo describía, era un resonador simpático, diseñado para detectar disonancias en el flujo. Una intrusión. Durante días, no ocurrió nada más. Se esforzó por convencerse de que había sido su imaginación, o un cambio de presión atmosférica por la tormenta, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Empezó a patrullar el perímetro de su propiedad con más frecuencia, sus sentidos aguzados por años de soledad y por las nuevas percepciones que el conocimiento de los porcustodes le había otorgado. Sentía el latido del bosque, el movimiento de un corzo a 1 kilómetro de distancia, la caída de una piña, y sentía algo más, algo ajeno. Lo encontró una mañana, después de que la nieve comenzara a derretirse. Una pequeña marca en el barro, casi invisible. No era la huella de un animal, ni de una bota de montaña. Era la impresión de un trípode, pequeño, ligero, profesional. Alguien había estado allí, con un equipo de vigilancia, probablemente un escáner térmico o un teleobjetivo. Habían sido cuidadosos, expertos, pero no lo suficiente. No para alguien que había aprendido a leer el lenguaje de la tierra. El miedo, un viejo conocido, que creía haber dejado atrás en las carreteras de Castilla, volvió a visitar. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a fracasar en su custodia. Sabía quiénes eran. La misma gente que había matado sin piedad por un simple mapa no se habría rendido. Habrían seguido buscando, pacientemente, usando sus vastos recursos. Su desaparición solo habría confirmado que había encontrado algo de inmenso valor. Ahora su aislamiento ya no era una defensa, sino una trampa. Estaba solo, en un lugar remoto, contra un enemigo organizado y sin escrúpulos. Regresó a su biblioteca, pero esta vez no con la calma de un erudito, sino con la urgencia de un soldado buscando un arma. Rebuscó entre los textos, buscando referencias a la defensa, a la ocultación. Los porcustodes debían haberse enfrentado a amenazas antes. ¿Cómo habían sobrevivido durante siglos? Encontró la respuesta en un delgado volumen encuadernado en piel de serpiente, titulado Ars Umbrarum, el arte de las sombras. No era un manual de combate, sino algo mucho más sutil. Hablaba de cómo difuminar la propia presencia, de cómo usar el entorno no solo como escondite, sino como un velo activo. Describía técnicas para crear nodos de silencio perceptivo, áreas donde la luz, el sonido y hasta el calor se comportaban de forma anómala, engañando a los sentidos y a los instrumentos. Requería un dominio profundo del anima mundi, una sintonización perfecta con el lugar. Julián comprendió que no podía huir. Transportar la biblioteca era imposible, y cualquier otro lugar sería igualmente vulnerable. Su única opción era hacer de su hogar una fortaleza, no una fortaleza de muros y armas, sino una de percepción y engaño. Pasó las siguientes semanas aplicando desesperadamente los principios del Ars Umbrarum. Usando uno de los compases de latón, cartografió las líneas de energía que serpenteaban bajo su propio. Encontró puntos de confluencia, lugares donde podía, con la ayuda de pequeños cristales enterrados y patrones de piedras específicos, amplificar o amortiguar la resonancia natural del lugar. No estaba construyendo un escudo, sino una especie de camuflaje metafísico. Estaba aprendiendo a hacer que el valle entero susurrara: aquí no hay nada a cualquiera que intentara mirar con demasiada atención. Trabajaba día y noche,
impulsado por la adrenalina. Apenas comía ni dormía, y mientras lo hacía, sentía que se acercaban. Era una certeza fría en la boca del estómago, una ligera distorsión en el flujo de energía que ahora podía percibir con tanta claridad como el viento en los árboles. Llegaron una noche sin luna, bajo una lluvia fina y persistente que amortiguaba todos los sonidos. Eran 4. No los vio, los sintió. 4 presencias discordantes, moviéndose con una eficiencia depredadora por el... Avanzaban desde diferentes direcciones, cerrando un círculo a su alrededor. Julián apagó la lámpara de aceite y se sumergió en la oscuridad de su casa. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba extrañamente en calma. Ya no era Julián Soto, el académico aterrorizado. Era el custodio, y aquel era su dominio. Se deslizó fuera por una ventana trasera y se fundió con la noche. La lluvia, el viento, la oscuridad ya no eran obstáculos, eran sus aliados. El Ars Umbrarum le había enseñado a moverse dentro de los pliegues del entorno. Sabía dónde pisar para no hacer ruido, cómo usar las sombras de los árboles para volverse invisible, cómo regular su respiración y su calor corporal para no destacar. Los observó durante casi una hora. Se comunicaban con señales manuales y pequeños auriculares. Estaban equipados con gafas de visión nocturna y detectores térmicos. Eran profesionales, pero dependían de su tecnología, y esa tecnología estaba empezando a fallarles. El campo de amortiguación que Julián había creado estaba funcionando. Sus pantallas parpadeaban con imágenes fantasma. Las lecturas térmicas eran inconsistentes, mostrando focos de calor donde solo había rocas frías y zonas de frío intenso cerca de la casa, donde el fuego aún calentaba las piedras. Estaban desorientados, frustrados. Uno de ellos se acercó a la casa, moviéndose con calma. Julián, desde una posición elevada en un afloramiento rocoso, cogió una pequeña piedra. No la lanzó. Siguiendo una técnica descrita en el libro, la imbuyó con una fracción de su concentración y la dejó caer sobre una lámina de roca suelta a unos 50 metros de distancia, en la dirección opuesta. El sonido fue mínimo, apenas un clic, pero en su frecuencia y resonancia fue suficiente para atraer la atención de otro de los intrusos, que se desvió para investigar, rompiendo la formación. Julián continuó con esta táctica, convirtiéndose en un poltergeist en el bosque. Un susurro aquí, una sombra fugaz allá. No los atacaba directamente. Los separaba, jugaba con sus nervios, convertía su superioridad tecnológica en una desventaja, alimentando su paranoia. El bosque, que debería haber sido un escenario neutral, se había vuelto en su contra. Finalmente, 2 de ellos se reagruparon cerca del pozo de agua de la casa. Estaban nerviosos, susurrando en sus micrófonos. Julián sabía que tenía que actuar de forma más decisiva. Recordó otro pasaje del libro, uno que describía cómo crear una onda de choque sónica, utilizando la resonancia de ciertos cristales. Había enterrado uno, el más grande que tenía, cerca de ese mismo pozo. Se concentró, buscando la frecuencia correcta en su mente, la nota precisa que activaría el cristal enterrado. Era un esfuerzo mental inmenso, como levantar un peso invisible. La encontró, y la cantó en el silencio de su mente. Un sonido profundo y gutural emanó del suelo, no muy alto en volumen, pero de una frecuencia increíblemente baja, infrahumana. No se oía tanto como se sentía, en los huesos, en los dientes, en el líquido de los oídos internos. El efecto sobre los 2 hombres fue instantáneo. Perdieron el equilibrio. Se llevaron las manos a la cabeza, con una náusea violenta y una desorientación total. Sus auriculares emitieron un chillido agudo de retroalimentación y se los arrancaron. Los otros 2, al oír los gritos de sus compañeros, corrieron hacia ellos, pero ahora estaban expuestos, su disciplina rota. Julián aprovechó el momento, no para matar, sino para terminar la confrontación. Usando un antiguo proyector que había encontrado entre los instrumentos, una linterna que usaba una vela y un juego de lentes y cristales tallados, proyectó una imagen sobre la niebla que se arremolinaba entre los árboles. No era una imagen clara, sino una figura distorsionada y cambiante, una pesadilla sacada de la geometría animae, un patrón diseñado para inducir una profunda inquietud primordial.
Para los hombres, ya al borde del pánico, fue la gota que colmó el vaso. Vieron una cosa antinatural moverse en la niebla. Oyeron a sus compañeros gritar por un enemigo invisible, y su coraje se evaporó. Recogieron a sus colegas incapacitados y se retiraron, huyendo torpemente en la oscuridad, ya no como cazadores, sino como presas. Julián permaneció en su puesto, hasta que sintió que sus presencias se desvanecían por completo del valle. Luego, temblando por el esfuerzo y la tensión, regresó a su casa. La biblioteca estaba a salvo. Se sentó en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Se dio cuenta de que esta no sería la última vez. Lo buscarían de nuevo, con más gente, con mejor tecnología, con más determinación. Podría ganar una y otra vez, pero solo necesitaba perder una. La estrategia de los porcustodes había sido la ocultación, la preservación a través del secreto, pero esa estrategia había fallado. El último de ellos había muerto solo, y su legado casi se pierde para siempre. Su propia estrategia de aislamiento era solo una repetición del mismo error. El conocimiento no quería estar encerrado, quería ser vivido, respirado y, en última instancia, compartido, no con el mundo entero, no de forma indiscriminada. El mundo no estaba preparado, quizás nunca lo estaría. Pero la custodia no podía ser el trabajo de un solo hombre. Era una carga demasiado pesada, una llama demasiado fácil de extinguir. Aquella noche, junto al fuego, Julián tomó una nueva decisión, tan trascendental como la que había tomado en la cámara subterránea años atrás. La preservación no era suficiente. La custodia exigía continuidad, y la continuidad requería más que un guardián. Requería una escuela, una orden, una nueva cadena de porcustodes memoriae. No podía ir al mundo a buscarlos. Tenía que hacer que vinieran a él. No sus enemigos, sino aquellos que, como él, estuvieran buscando algo. Almas inquietas, académicos desencantados, místicos silenciosos, gente que sintiera que el mundo moderno, con toda su ciencia y su lógica, había perdido algo fundamental. ¿Cómo encontrarlos? La respuesta, como siempre, estaba en el archivo. Entre los cilindros de cuero, había varios que no contenían mapas, sino lo que parecían ser biografías. Relatos de hombres y mujeres a lo largo de los siglos que habían sido invitados a unirse a los porcustodes. No se los elegía por su poder o su riqueza, sino por una cualidad que los textos llamaban la porcintilla, la chispa, una curiosidad insaciable, una mente abierta a lo imposible y una integridad a toda prueba. El propio Julián había sido elegido a través de un examen, el mapa de Belchite. Era un cebo, una prueba diseñada para atraer a un tipo muy específico de mente. Quizás era hora de tender un nuevo cebo. Pasó el año siguiente, preparando su nuevo plan. No se trataba de fortificar su hogar, sino de convertirlo en un faro discreto, usando un conocimiento que fusionaba la psicología, la historia del arte y la física sutil de los porcustodes. Empezó a crear un nuevo enigma, un mapa para el siglo XXI. No sería un trozo de vitela, sino una serie de migas de pan digitales y analógicas, sutiles e interconectadas. Una anomalía en un archivo astronómico de acceso público, una referencia críptica en un oscuro foro de historia medieval, un libro raro, con una anotación marginal aparentemente sin sentido, plantado en una librería de segunda mano en Lisboa. Cada pieza, inofensiva por sí sola, pero que, al unirse, apuntaría a un patrón, a una pregunta. No conduciría directamente a él, sino al comienzo de un camino, una peregrinación intelectual y espiritual similar a la suya. Sería una búsqueda que requeriría no solo inteligencia, sino también intuición y perseverancia. Un filtro para separar a los curiosos de los verdaderamente comprometidos. Un examen de ingreso para una escuela que aún no existía. Una tarde de otoño, 5 años después de su llegada a los picos de Europa, Julián subió a la cumbre más alta que dominaba su valle. Llevaba consigo uno de los cilindros de cuero originales y un pequeño instrumento de latón y cristal. Esperó a que el sol se pusiera, a que las estrellas llenaran el cielo limpio de la montaña.
Abrió el cilindro. Estaba vacío, a diferencia de los otros. Era, según sus investigaciones, un resonador de llamada. Colocó el instrumento en su interior y, siguiendo las instrucciones de un códice, susurró una sola palabra en una lengua muerta hacía mucho tiempo. Una palabra que no significaba ayuda ni venid, sino escuchad. El instrumento vibró, emitiendo una luz suave y pulsante, un pulso de color añil, que se expandió en la oscuridad y se desvaneció. No fue una explosión ni una señal de socorro. Fue una nota, tañida en la sinfonía del Por Anima Mundi, un mensaje que no viajaría por el aire ni por las ondas de radio, sino a través de las corrientes de la propia tierra. Nadie en el mundo lo notó conscientemente, pero en una universidad de Kioto, una joven historiadora del arte sintió un repentino escalofrío mientras estudiaba la geometría de un mandala. En un observatorio en el desierto de Atacama, un astrónomo frunció el ceño ante una fluctuación de fondo que no podía. En un monasterio de las montañas de Etiopía, un viejo monje levantó la vista de un manuscrito antiguo, como si hubiera oído una pregunta lejana. La chispa había sido encendida, la llamada emitida. Julián recogió sus cosas y emprendió el camino de vuelta a su casa. La luz de su lámpara era un punto diminuto en la inmensa oscuridad de la montaña. Ya no se sentía como el final de una línea, sino como el principio. El último de los antiguos custodios se había convertido en el primero de los nuevos, y ahora esperaba. Su soledad ya no era un refugio, sino una atalaya. La custodia por fin había comenzado de verdad.